y el amor lúdico. Ajá. Piense en una cultura que a menudo idealiza el amor romántico, ¿no? Ese duradero, exclusivo. Aparece esta forma de relacionarse que se caracteriza por la despreocupación, la evitación del compromiso y un enfoque muy marcado en el placer del momento. Interesante. Entonces, ¿acaso esto es un problema de las relaciones modernas o tal vez una estrategia evolutiva astuta? Esa es la pregunta. Exacto. Hay diferencias cerebrales específicas en quienes se inclinan por este tipo de relaciones. Y lo más importante para nuestra reflexión personal, podemos cambiar intencionalmente nuestra forma de amar. Son preguntas fascinantes, sin duda, porque inmediatamente nos asaltan, ¿verdad? O sea, ¿es esto una especie de tara de las conexiones modernas? Algo que ha surgido por ahí con las nuevas tecnologías, las mayores opciones que tenemos. O quizás, si miramos un poco más en profundidad, podríamos encontrar en este amor lúdico ecos de estrategias evolutivas muy antiguas y quién sabe, incluso inteligentes en ciertos contextos. Claro. Y desde un punto de vista ya puramente personal, alguien que se identifique con esta forma de amar está de alguna manera cableado de forma diferente en su cerebro. Y es posible si uno quisiera modificar esa tendencia. Exacto, esas son las grandes preguntas que nos vamos a hacer hoy. Y para intentar responderlas, pues hemos reunido información fascinante que abarca desde la psicología más profunda hasta los entresijos de la neurobiología, pasando por la siempre reveladora lente de la evolución. Y llegando incluso a estudios clínicos recientes. Hemos revisado más de 20 investigaciones para ofrecerle a usted una comprensión rica y llena de matices sobre este tema, sin que sienta en ningún momento que le estamos arrojando un manual de psicología encima. Nada de eso. Así que si le parece, podemos empezar por esa perspectiva psicológica. ¿Qué nos dice la forma en que estudiamos la mente y el comportamiento humano sobre este estilo lúdico de amar? Pues verá, uno de los pilares fundamentales para entenderlo desde la psicología es la teoría del apego adulto. Ajá. Los estudios sugieren que una gran mayoría, alrededor del 68% de las personas que tienden al amor lúdico, muestran un estilo de apego que se clasifica como evitativo. Interesante. En pruebas estandarizadas. Esto nos dice que, desde la base misma de cómo se relacionan, existe un deseo de distancia, lo que podría explicar por qué buscan la novedad en lugar de la profundidad. Lo que implica, si recordamos la teoría del apego, una cierta incomodidad con la cercanía emocional y una tendencia a la independencia y la autosuficiencia, a veces hasta el punto de la desconexión. Precisamente. Y dentro de este apego evitativo se observan algunas características muy interesantes. Por ejemplo, lo que se llama desactivación estratégica, que no es otra cosa que una inhibición, a menudo consciente, de las emociones más profundas. Imaginen, por ejemplo, alguien que empieza a sentir algo fuerte por otra persona. Sí. Y de repente encuentra motivos para distanciarse o enfocarse en los aspectos negativos de esa relación. También se dan lo que se describen como narrativas autobiográficas fragmentadas, como si estas personas tuvieran dificultad para integrar sus experiencias afectivas en una historia coherente de su vida. Ajá. Es como intentar reconstruir un cuento al que le faltan capítulos emocionales importantes o donde estos no encajan bien. Y quizás lo más revelador, desarrollan un modelo operativo interno, una especie de creencia subyacente de que nadie puede satisfacer realmente mis necesidades emocionales. Es como tener una configuración predeterminada en tus expectativas relacionales. Ya. Que te susurra, no te acerques demasiado, probablemente te decepcionarás. Es muy esclarecedor cómo la teoría del apego nos da una base para entender esta dificultad con la intimidad. Y en relación con esto hay un estudio de la Universidad de California que me parece muy relevante. Así, el que encontró que casi la mitad, un 45% de los adultos jóvenes con tendencias lúdicas recordaban haber crecido en familias donde sus padres eran emocionalmente distantes. Esto subraya esa posible raíz temprana en las experiencias afectivas de la infancia. Así que, psicológicamente, vemos esta tendencia hacia la evitación y la búsqueda de novedad. Claro. Pero, ¿qué está pasando realmente en el cerebro de estas personas? Pasemos a la base neurobiológica de estos comportamientos. Exacto, pero la psicología no se detiene ahí. También entra en juego la personalidad, ¿verdad? Y en concreto, lo que se conoce como búsqueda de sensaciones. Parece haber una correlación bastante significativa entre las puntuaciones altas en la escala de búsqueda de sensaciones, la SSC, que mide aspectos como la impulsividad y la necesidad de nuevas experiencias. Sí. Y la tendencia al amor lúdico. Sí, esta escala revela una conexión importante con la impulsividad sexual, una mayor tolerancia al riesgo en las relaciones. Y algo muy interesante que se llama neofilia emocional, que podríamos entender como una especie de adicción a la novedad en el plano afectivo. Exacto. Y esto se manifiesta de formas muy concretas. Hay estudios, como uno publicado en el Journal of Personality en 2021,
que muestran cómo las personas con tendencias lúdicas en pruebas de laboratorio llegan a preferir rostros de personas desconocidas incluso cuando su pareja estable es objetivamente más atractiva. Wow. Es una búsqueda constante de esa chispa inicial de lo nuevo. Vaya, esto realmente subraya el poder de la novedad en este contexto, ¿no cree? Sin duda. Absolutamente fascinante. Y el tercer pilar psicológico que mencionábamos tiene que ver con la cognición social. Ajá. Y más específicamente con la teoría de los esquemas de género. Aquí la idea es que ciertos rasgos tradicionalmente asociados a la masculinidad, como la competitividad y la autonomía, pero combinados con una menor expresión de rasgos tradicionalmente femeninos, como la empatía y el cuidado, podrían predisponer a un estilo lúdico. Y esto se ve reflejado en estudios transculturales. Por ejemplo, una investigación que abarcó 42 países encontró que, en general, los hombres tienden a puntuar significativamente más alto en ludismo que las mujeres, alrededor de un 23% más. Sin embargo, lo curioso es que esta diferencia se reduce notablemente en sociedades escandinavas que son consideradas más igualitarias en términos de roles de género. Esto sugiere que los factores socioculturales también juegan un papel importante en la expresión de este estilo amoroso. Lo que sugiere que los factores socioculturales también juegan un papel importante en la expresión de este estilo amoroso. Pero pasemos ahora, si le parece, a la neurobiología. Sí. ¿Qué está pasando en el cerebro de las personas que se inclinan por el amor lúdico? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, nos dan una visión muy clara de la actividad cerebral. Se ha observado que cuando una persona con tendencias lúdicas se enfrenta a nuevos estímulos románticos, Se produce una activación mucho más intensa, hasta un 40% mayor. caramba, En el área tegmental ventral, la BTA, que es una parte clave del circuito de recompensa del cerebro. Entonces, para las personas con tendencias lúdicas, la emoción de una nueva conexión no es solo una sensación agradable, es una recompensa neurológica significativamente amplificada. que potencialmente eclipsa las recompensas más tranquilas de profundizar la intimidad. Exacto. Es como si la novedad amorosa activara un sistema de placer mucho más potente en ellos. Ajá. Pero, ¿qué ocurre con las áreas cerebrales relacionadas con la intimidad y la conexión emocional? Pues ahí vemos el contraste. Ajá. La respuesta en la corteza insular, que está implicada en la experiencia de las emociones viscerales y la empatía, tiende a ser mucho más amortiguada en estas personas. Es como si la promesa de una nueva conexión les excitara mucho, pero la perspectiva de una intimidad profunda generara una respuesta menor. Sí, entiendo. Esta realidad biológica podría ser que la formación de lazos profundos se sienta inherentemente menos gratificante e incluso provoque ansiedad, lo que contribuiría a la preferencia por encuentros menos íntimos. Y esto se refuerza con estudios que han manipulado los sistemas de neurotransmisores. Por ejemplo, un experimento reciente publicado en Neuron mostró que la administración de fármacos que bloquean la acción de la dopamina, los llamados antagonistas dopaminérgicos, llegó a reducir los comportamientos lúdicos en un 35%. ¡Wow! Esto subraya el papel fundamental de la dopamina, podríamos decir el detector de novedad y el potenciador del placer del cerebro, en esa búsqueda de lo nuevo y la recompensa inmediata. Absolutamente. Y no solo la dopamina está implicada, también se ha investigado lo que podríamos llamar la química del desapego. Ajá. Los análisis de biomarcadores revelan que las personas con tendencias lúdicas tienden a tener niveles basales de oxitocina, la hormona a menudo asociada con el vínculo y el apego, a menudo llamada la hormona del amor, significativamente más bajos que la población general. Y curiosamente, también se ha encontrado que sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, tienden a elevarse en situaciones que implican intimidad emocional. Esto podría indicar una respuesta de estrés subyacente ante la vulnerabilidad que implica una conexión profunda. Es como si, a nivel biológico, su sistema nervioso respondiera de forma diferente a la cercanía. Exactamente. Y no solo hay diferencias en la actividad cerebral, sino también en la estructura misma del cerebro. Estudios de morfometría han encontrado que las personas con tendencias lúdicas tienden a tener un menor volumen de materia gris en la corteza prefrontal dorsomedial, un área crucial para la planificación a largo plazo, Incluyendo las relaciones. incluyendo las relaciones. Y en contrapartida se observa una mayor densidad de materia gris en el núcleo accumbens, que, como mencionábamos antes, es un centro clave en el procesamiento de la recompensa inmediata. Sí, Parece haber un patrón neurobiológico que favorece la búsqueda de lo nuevo y la gratificación instantánea por encima de la inversión a largo plazo en una relación. Claro, entonces, comprendiendo las bases psicológicas y neurológicas, tenemos una imagen del cómo, del amor lúdico. Ahora,
Consideremos el por qué desde una perspectiva evolutiva. Exacto. ¿Podría haber tenido esto un propósito en nuestro pasado ancestral? Esa es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Y donde entra en juego la teoría de la herencia dual. Ajá. Esta teoría sugiere que nuestros comportamientos y preferencias son el resultado de una interacción entre la herencia genética y la herencia cultural. Desde esta perspectiva, el ludismo podría ser una estrategia facultativa, es decir, una estrategia que se activa en ciertos entornos o condiciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues, por ejemplo, en entornos con una alta densidad de población, donde el anonimato es mayor y las oportunidades de conocer nuevas personas son abundantes. También en situaciones donde los recursos son abundantes, lo que podría disminuir la necesidad de una inversión parental a largo plazo para asegurar la supervivencia de la descendencia. O incluso en contextos con un ratio sexual desequilibrado, donde un género es mucho más abundante que el otro. Y hay evidencia que apoya esto, ¿verdad? Sí. Datos antropológicos de los Himba de Namibia, por ejemplo, muestran que los grupos con una mayor movilidad geográfica y, por lo tanto, con más oportunidades de interacción con diferentes personas, tienden a exhibir conductas lúdicas en un porcentaje significativamente mayor, alrededor de un 31% más. Interesante. Y luego está la hipótesis del buen gen. Exacto. En entornos donde hay una alta prevalencia de patógenos. Sí. O donde la competencia entre individuos del mismo sexo por la reproducción es muy intensa. Un estilo lúdico podría permitir a los individuos seleccionar parejas basándose en marcadores de buena salud y buenos genes, como la simetría facial o la compatibilidad genética en el sistema inmunológico o el MHC disímil. Sin necesidad de incurrir en el coste del compromiso a largo plazo. Es una perspectiva un tanto fría, pero evolutivamente podría tener sentido en ciertos contextos. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de mantener este estilo de amar a largo plazo desde un punto de vista psicosocial? Aquí es donde vemos que, si bien el ludismo podría tener ciertas ventajas a corto plazo en algunos contextos, el precio a largo plazo para el bienestar psicológico parece ser considerable. El estudio Harvard Grant, un estudio longitudinal que ha seguido a participantes durante más de 75 años, ofrece datos muy reveladores. Escuchar sobre la menor satisfacción vital es bastante leccionador y realmente te hace pensar en las posibles compensaciones. Sin duda. ¿Qué encontraron? Pues que aquellos que mostraron tendencias lúdicas en la juventud tenían, a los 50 años, una tasa de divorcios 3 veces mayor que aquellos con estilos de relación más comprometidos. Además, autoevaluaban su salud como un 18% peor que la población general y mostraban una correlación negativa significativa con la satisfacción vital. En otras palabras, cuanto más persistían las conductas lúdicas, menor era su felicidad general. Es un panorama bastante sombrío a largo plazo. ¿Y hay alguna comorbilidad psiquiátrica asociada a este estilo de amar? Sí. Se ha observado una coincidencia bastante alta, alrededor del 58%, con el trastorno narcisista de la personalidad. También se menciona a menudo el concepto de depresión existencial o lo que se ha denominado el síndrome del perpetuo turista emocional. Esa sensación de estar siempre de paso, sin echar raíces emocionales profundas. Y también se describe una disonancia cognitiva muy interesante, el deseo de conexión por un lado, pero una tendencia constante a sabotear cualquier relación que amenace con volverse demasiado íntima o duradera. Es posible un conflicto interno entre la necesidad humana de conexión y el miedo al compromiso. Entonces, ¿existe alguna forma de modificar estas tendencias lúdicas? ¿Se puede, como preguntábamos al principio, curar el ludismo? Es una pregunta compleja, pero la investigación sugiere que sí hay enfoques terapéuticos prometedores. Dentro de la psicoterapia, las llamadas terapias de tercera generación, como la terapia de esquemas, que busca trabajar patrones de pensamiento y comportamiento desadaptativos, como el protector desconectado, o la terapia de aceptación y compromiso, ACT, que promueve la flexibilidad psicológica ante la intimidad y las emociones difíciles, han mostrado potencial. ¿Y qué hay de las intervenciones más centradas en el cerebro? En el ámbito de la neurociencia se están explorando técnicas como el neurofeedback de onda alfa para ayudar a regular la impulsividad y la estimulación magnética transcraneal, la TMS, aplicada a la corteza prefrontal medial, con el objetivo de influir en las áreas cerebrales relacionadas con la planificación a largo plazo y el control de los impulsos. Y mencionabas también alguna técnica específica de rehabilitación relacional. Sí, una técnica que se ha propuesto es la de los 90 días de profundidad. Consiste en 3 fases. Una primera fase de 30 días de monogamia conductual, seguida de otros 30 días donde se lleva un diario de vulnerabilidad emocional para fomentar la reflexión y la expresión de sentimientos.
Y una última fase de 30 días enfocará en la integración de patrones de apego seguro. Los resultados preliminares de un estudio publicado en el Journal of Contextual Behavioral Science en 2023 fueron bastante positivos, con un 62% de los participantes reportando una mayor satisfacción en sus relaciones después de completar el programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.